¿A dónde? Tomamos la ruta 14, Ujú. hacemos unos 30 kilómetros aproximadamente, ahí nos encontramos con un señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y está allá Creo. o está acá? Tengo entendido que está allá. Me dijo que iba a desmalezar. Ah, bueno. Imagino que debe estar ahí. A no ser que esté Eh, acá en la ciudad. A ver, usted dirá. Vamos a ver cómo lo presentamos, porque nosotros lo tenemos como productor, pero también un hombre de los números, es contador, es un analista del mercado, entre otras cosas, que es, Defensor a ultranza de la República. entre otras cosas, a Diego Fernández. ¿Cómo le va, Diego? Andrés Tower, Fabián Miró lo saludan. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Pero muy bien. No le vamos a preguntar dónde está porque es meternos en su privacidad, pero ¿cómo? Estoy en el campo. Ah, está en el campo, Los fines de semana se va al campo. Se va al campo, está bien, está perfecto. ¿Cómo lo definimos? ¿Como productor o como contador o como las dos cosas? Mi vocación era de productor. Claro, está bien, está bien. ¿Cómo está? Usted es un tipo que analiza mucho la situación, ¿no? De la realidad, no solamente de la producción, sino también de los números, el país, la cuestión internacional. ¿Cómo está viendo hoy por hoy, particularmente usted se dedica a la producción ganadera? ¿Cómo está viendo la actualidad en ese aspecto? Mirá, la realidad de la ganadería es muy buena en cuanto a las perspectivas a futuro, en cuanto al mercado futuro. El problema que tenemos en la Argentina es siempre el mismo, es decir, el no funcionamiento de la República que hace que la política intervenga permanentemente en la economía y destruye todo, ¿no? Ujú. Ese es el gran problema, ¿no? Porque no hay posibilidad de planificar, porque cuando uno quiere planificar, no digo a largo plazo, de un año para el otro, le cambian la pisada y lo joden. Eh, Y así en todas las actividades, no solamente en el campo, ¿no? Diego, hace un ratito Andrés Elotauer hablaba de una posible intervención en el mercado de carne, del pedido del gobierno de 13 cortes populares para que toda la gente pueda comer carne. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y totalmente negativa, porque lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar, es administrar, que es lo que hace mal. Porque todo este problema es como consecuencia del enorme gasto público que genera la política. Y eso lo lleva a emitir moneda falsa, a joder a la gente con un nuevo impuesto que es la inflación, y lógicamente el poder adquisitivo de la gente, el bolsillo de las personas se ve mermado, se ve socavado con la inflación, entonces pretenden echarle las culpas al pueblo de los problemas que generan ellos y pretenden que ese costo lo pague el que produce. Y así es imposible que el país pueda funcionar. La política lo que tiene que hacer es administrar bien y no meterse en la economía, porque demasiado daño hace cuando se mete en la economía. Ujú. Diego, ¿y cómo se puede hacer eso? Ya que usted es un hombre de números, lo saco de productor y lo llevo para el lado de la Y mirá, economía. es muy simple, pero hay que meterse en el pecho, hay que agarrar la Constitución de 1853, que es el modelo económico de la República, lo que hizo grande a la República, lo que hizo primera potencia mundial a la República Argentina en su momento. Son 5 principios: la libertad, todas las libertades, la igualdad, si no somos iguales ante la ley no hay posibilidad de que podamos desarrollarnos. Si el que comete un delito no va preso, y más desde la función pública, entonces estamos jodidos, porque así matamos jubilados, generamos distorsiones en remuneraciones, en sueldos y demás. La propiedad es sagrada y acá no se respeta, y si no hay respeto a la propiedad, cualquiera puede abusarse de la propiedad del otro. Y finalmente la educación es fundamental. Un país que no invierte en educación no tiene futuro, y nosotros ni siquiera tenemos clases para los chicos, ni siquiera estamos pensando en una educación a futuro. Entonces el problema argentino es sumamente grave y no va a poder solucionarse mientras no funcione la República. Funcionar la República significa que los 3 gobiernos de la República, los 3 gobiernos del país, sean independientes y se controlen unos a otros. No hay otra manera de hacerlo. Ujú. Dentro de lo que es la producción, usted decía en este caso que hay un gran futuro para lo que es la ganadería. La Eh, ganadería y alimentos en general. sí. El mundo demanda alimentos con Ujú. el desarrollo que está teniendo
Asia, no vamos a tener capacidad de abastecer nosotros, en general con todos los alimentos, vacunos, aviar, chancho, cereales. No hay forma de abastecer al mundo con alimentos desde nosotros solos. Diego, Tenemos un futuro enorme por delante. Diego, te hago una pregunta. Días pasados, bueno, tuve la oportunidad de visitar tu establecimiento. ¿Vos apostás mucho, digamos, al novillo pesado de exportación? Y eso demanda entre 2 años y medio y 3, y eso en Argentina es un siglo. Digo, en cuanto a política, Sí, ¿no? bueno, pues en su momento creí y bueno, y sigo esperando, pero lamentablemente no, al no haber reglas de juego, o al cambiarte las reglas de juego permanentemente, es muy difícil poder planificar o poder proyectar una inversión. Y es muy difícil que alguien que quiera invertir en el mundo vaya a venir a la Argentina en estas condiciones, ¿no? Ujú. Y la cuestión, porque también está atado de alguna manera a lo político que hacía referencia usted, Diego, y tiene que ver con las cargas tributarias. Algo que siempre se dice por todos lados, el tema tributario, la presión tributaria, los impuestos, aquellos impuestos que son regresivos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Pésimo. Debemos ser el anteúltimo país en el mundo. Es imposible con esa carga tributaria. Vos calculás que aproximadamente el 60% de la riqueza que producimos los argentinos se la lleva el Estado. Es decir, de 100 pesos que un argentino produce, 60 se los roba el Estado, a cambio de nada, porque no te devuelve nada. Entonces, ¿cómo haces para trabajar con esa ecuación? ¿Cómo haces para que te cierren los números con esa ecuación? Y encima sin poder tener seguridad de lo que va a pasar mañana. Que mañana, porque gastaron más de la cuenta y precisan más plata, te vuelven a aplicar un impuesto, o como están haciendo ahora, el impuesto inflacionario. Que es un robo, porque la inflación es emisión de moneda. La moneda es un empréstito, es una deuda que contrae el Estado con vos, prometiéndote que nunca te la va a pagar. Entonces, a cambio lo que te garantice, te debería garantizar es confianza. Cuando eso se rompe, es muy difícil que pueda funcionar la economía, Ahora, porque se complican las transacciones. ahora Diego, lo voy a meter, no sé si en un brete, seguro que va a salir fácil de esto, pero yo tengo 43 años y lo escuchaba a mi viejo, que ya él hablaba de la inflación que era imposible de controlar en la Argentina. ¿Tiene alguna vuelta la inflación? No, la inflación no es imposible de controlar. Los imposibles de controlar son los políticos que gastan más de la cuenta y de manera irresponsable. Ese es el problema de la Argentina. Hoy los gastos del Estado son cada vez más grandes y los ingresos no alcanzan. Es lo que pasa en cualquier casa, en cualquier familia. Si la familia gasta más de lo que le ingresa, y tiene un problema y no lo va a poder resolver hasta que deje de gastar tanto. Diego, está bien, el Estado invierte, y invierte mal, eso está claro, pero ahora tenemos un problema, hace bastante tiempo, ya casi un año, ¿no? Que es el de la pandemia, y quedó al desnudo la falencia que tenemos, por ejemplo, en materia de salud, y acá hay 3 pilares básicos, ¿no? En cualquier sociedad, que es la salud, la seguridad y la educación. Por lo que veo, en la Argentina no se cumple con ninguno de ellos, pero el más preocupante de todo, hoy por hoy, en una pandemia global, en donde no le podemos echar la culpa a nadie, desde mi punto de vista le echaría la culpa a los chinos, porque esto me parece más una guerra biológica que otra cosa, o al gobierno chino, no todo el pueblo chino. Pero digo, vemos una falencia realmente importante en materia de salud, que no se ha invertido, que no se ha capacitado personal, que no se cuenta con la cantidad de camas suficientes y demás. Digamos, tenemos en estado, como le gusta decir a Hernán Rose, elefantiásico, es una palabra bastante complicada para pronunciarla, ¿no? Usted, señor locutor, pero ocioso en muchos lugares y en otros carentes de personal y de equipamiento. Es que es así. Y te digo algo, no es cierto que el Estado invierta. El Estado no invierte nada. El Estado lo que hace es sacarle plata a los ciudadanos para mal canalizarla, y en ese caso canalizarla mal. Pero los que invierten son los ciudadanos que pagan los impuestos, no el Estado. Y el problema es, como decís vos, la total falta de capacidad para gestionar. Vos imaginate que nos estaban amenazando con millones de vacunas, ¿cuánto hace? Desde diciembre, Sí. Y estamos esperando. Ayer o anteayer salía
los vacunados en Gualeguaychú, no sé, no llegan ni a 1.000, creo. ¿Eh? Y así, ¿cuándo vamos a terminar? Dentro de 100 años vamos a terminar de vacunarnos. Entonces, esto es todo infantil, todo en base a irresponsabilidad o a corrupción. Diego, ¿tiene garantías jurídicas el productor en la Argentina? No, en la Argentina no hay garantía jurídica. Fíjate lo que está pasando con estas intentonas de modificar hasta la Corte Suprema. En la Argentina no funciona la República y por lo tanto no hay garantía jurídica. La mayoría de las leyes que están saliendo son inconstitucionales y nadie dice nada. Los decretos de necesidad y urgencia están expresamente prohibidos en la Constitución. En el artículo 29 condena al delito de infame traición a la patria, los superpoderes al Ejecutivo. Y nadie dice nada. Y así no vamos a poder salir nunca. Está bien. Se habla de que Argentina es uno de los países con la carga tributaria más alta del mundo y que Entre Ríos, dentro de ese país, es el que tiene precisamente los impuestos más elevados, como el inmobiliario rural, por ejemplo. Sí, ingresos brutos, que es el más dañino de todos, ¿no? Usted sabe del tema, sí, por eso pregunto. ¿Eh? No, que usted... Claro, porque el inmobiliario es enormemente pesado, pero ingresos brutos, que había un convenio, había un acuerdo a nivel nacional para ir reduciéndolo hasta eliminarlo, se canceló y se volvió a encanar. Y es un impuesto que tiene efecto cascada, es decir, que se va generando en cada una de las etapas. Cuando más etapas tenga el proceso de comercialización, más incidencia va a tener el impuesto. Y eso nos saca de competencia a nivel mundial, porque ningún país nos va a comprar impuestos. Los alemanes o los chinos o los japoneses nos van a comprar la carne, pero a los impuestos nos van a decir, guardate los bollos para que los quiero. ¿Entendés? Diego, ahora, yo le consulto, yo tengo unos ahorros que me dejaron para invertir en la Argentina y escuchándolo a usted no me dan ganas de invertir o de reinvertir o de llevar adelante algún emprendimiento. Digamos, ¿qué le diría a un joven argentino que tiene ganas de laburar y de invertir y de reinvertir? ¿Qué le diría? Y yo no le puedo dar consejos a nadie, pero sí podés ver lo que ya la gente decide por sí. Fíjate lo que sucede con el dólar. ¿Por qué la gente se va al dólar y busca pagar cualquier precio? Porque no confía. Y si no hay confianza, es muy difícil. Hasta que no haya confianza, no van a cambiar las cosas. Para que haya confianza, los ejemplos tienen que venir de arriba y tiene que funcionar la República. No, si el que gobierna no da ejemplos, si el que gobierna no dice la verdad, el que gobierna no sabe lo que es decir verdad, es muy difícil, es muy difícil. Lo que he apreciado, días pasados estuvimos en Villaguay porque allí se llevó a cabo en la rotonda de Crespo la asamblea de productores antes del inicio del cese de comercialización, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, inclusive con mujeres de Villaguay, dos de ellas con hijos ya recibidos, profesionales y demás, que decían o transmitían que sus hijos no veían futuro en la Argentina y que el único futuro estaba en Ezeiza. ¿Otra vez lo mismo? Y sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Fíjate vos que cuando los grandes viejos constituyeron la Argentina, lo primero que hicieron fue estudiar los sistemas económicos que había en el mundo. Y se dieron cuenta que el sistema liberal era el que funcionaba. Y lo que le garantizaron a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, fue la más absoluta libertad. No, el que venía de Europa, por más que venía muerto de hambre, pero no iba a venirse porque sí. ¿Cuál era el gancho, el dulce para traer esa gente acá? La libertad. Y así fue de la Argentina, pasó en muy poco tiempo de ser el país más pobre de América del Sur a ser la séptima potencia del mundo. Lamentablemente desde el año 30 hasta ahora venimos marcha atrás. Abandonamos eso y no encontramos el camino del norte. ¿Desde el golpe de Uriburu es este? Exacto. Y Perón.
la destrucción de la Argentina Claro, fue causada por Perón. en aquel entonces Perón también estuvo en esa revolución, le digo para los desmemoriados. Exactamente, estaba sentado en el auto junto con Uriburu. Claro, era capitán en aquel entonces, Exactamente. era capitán. Lo digo para hacer un poquitito de archivo historia, nada más. Sí. La última Sí, de mi sí. parte, Diego. ¿Le encuentra algo positivo? Positivo, Sí, la gran capacidad que tiene el pueblo trabajador argentino, ahí está. la enorme capacidad. Pero lamentablemente la dirigencia política ha encontrado que la política es un negocio y no una obligación de dar un servicio, y está destruyendo el país. Y Pero que- el pueblo argentino, vos fijate lo que es acá en el campo, fíjate lo que es el campo produciendo, Ujú. ¿eh? Las ganas, la fuerza, la inteligencia, la capacidad. El sector menos preparado cuando apareció todo esto de la tecnología, ¿cuál era? Era el campo. Y mirá lo que es el campo argentino ahora, punta en el mundo, ¿eh? Pero la política lo destruye. pero sin embargo Lamentablemente. necesitamos de los políticos, Diego, porque alguien tiene que Sí, hacerse cargo pero de eso. claro, pero necesitamos de los políticos para que gobiernen, no para que se queden con lo que produce el otro. Da la sensación de que la clase política argentina, no digo todos porque debe haber seguramente alguna excepción, llega al poder, ya sea oficialismo o oposición, y después hace la plancha. Yo recuerdo algo que dijo José Colombato, presidente de Farer, en la rotonda de Crespo, que fue muy duro, ¿no? Que cada político argentino le cuesta un senador, por ejemplo, en 2 millones de pesos por mes a la República Exactamente. Argentina. Y acá tenemos que, cuando decimos senador, decimos todos, no solamente oficialistas y No, opositores. todos, Es un sistema todos. realmente que creo que hay que cambiar de alguna vez por todas. Está bien, creo que no tiene incidencia en la economía, no va a cambiar la economía que gane más o menos tanta cantidad de diputados o senadores, pero por lo menos la gente darle un poquitito más de esperanza, decir, bueno, nuestros legisladores también hacen un esfuerzo, se achican los gastos, que son superfluos en muchos casos, ¿no? Y aparte que tienen que dar ejemplo, tienen que dar ejemplo. ¿Qué le estamos quitando al jubilado para darle privilegio a los que no lo merecen? Y si no se dan los ejemplos, no podemos salir adelante. Y acá todos son malos ejemplos, lamentablemente. Y el que trabaja es el que paga todos los costos. No puede ser. Perfecto. Diego, la última, ¿llovió algo ahí? Ahí está. 6 Seis. milímetros 6 ayer. milímetros. Ah, Y los ahora ya- está feo. Ajá. sí. Y los La ya- presión está baja, está en 1002 y se está le va a con ganas enojar, de llover. se le va a enojar a Auer. Le hago una pregunta, ¿cómo andan los yarará por ahí? ¿Cómo? ¿Cómo andan los yaruca? Vos sabés que poco este año hemos matado algunas, pero no tantas. La, Hasta ahora no han aparecido mucho. la inflación los acabó, me parece. Diego, muchísimas gracias, un gran abrazo, que tengan buen fin de Que sigan semana. lindo. Gracias. Chau, chau. El contador, Chau. productor Diego Fernández. Así. Lo único bueno es la capacidad de la gente, es el título que sacó. Sí, La sí, capacidad sí. de la gente de laburar.